Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenido a la revisión de semana de el 12 al 16, la semana pasada. Vamos a estar viendo, como siempre, desde el domingo hasta el jueves, todos los trades que tomamos, los trades que no tomamos. En el caso de la semana pasada, tomamos un tipo de cada trade, prácticamente una pérdida, una ganancia y un break-even, pudiendo haber sido el break-even otra ganancia más y pudiendo haber evitado la pérdida. Muy importante porque son dos cambios que hacen mucha diferencia, ¿no? El domingo noticias bien para operar básicamente todos los pares. Tenemos que el precio realice un movimiento sin antes tomar nuestra narrativa, por tanto es de baja probabilidad. Aquí vemos el ejemplo donde el precio a nivel diario forma un Fair Value Gap, pero el precio puede continuar el movimiento sin tocar el Fair Value Gap, sí. Ahora, ¿con qué tanta claridad, con qué tanto delivery lo va a hacer? Depende de si el precio antes tocó ese Fair Value Gap. Y es como vemos aquí que el precio llega hacia ese swing high, más sin embargo no es capaz de ir respetarlo. Más que nada, ¿por qué? Porque tenemos un Fair Value Gap abajo que funciona como un imán y no permite al precio continuar hacia el alza. Parecido el ejemplo de arriba, pero aquí sí continúa el precio sin tomar la narrativa después de realiza un retroceso rápido y muy profundo. Aquí vemos el mismo ejemplo. Fíjense que tenemos un Fair Value Gap diario acá arriba y el precio no toca este Fair Value Gap e intenta continuar a la baja. Lo que pasa es que resulta en un movimiento fallido donde el precio tiene una reacción fuerte, un retroceso profundo y no continúa a la baja, ¿no? Quiero ver una transición de flow aquí para bajar, que es lo que queríamos ver, pero si tocamos el Fair Value Gap, o sea, si llegamos a tocar ese Fair Value Gap, el irrespeto de este Fair Value Gap y del Order Block me indicaría a mí que este swing low sería el target del precio, ¿no? Lo cual no sucedió porque el precio ni siquiera tocó el Fair Value Gap. Por lo que este movimiento de aquí, al igual que este movimiento que tenemos aquí pequeño, para mí resulta un movimiento, se podría decir ineficiente, un movimiento que no tiene valor porque no tiene una narrativa, ¿no? Un PDA a partir del cual continuar. El precio no confirma el movimiento hacia el swing low. Vamos a ver qué tenemos por acá. Vemos un área de contexto desde la toma de liquidez de este swing high en H4 hacia este swing low que tenemos acá o incluso este swing low que tenemos acá. Queríamos ir respetar ese swing low para continuar hacia el siguiente, pero el precio no lo termina haciendo. Y es normal, ¿por qué? Porque se formó un contexto, ¿no? Prácticamente se formó un contexto en lo que el precio hacía el movimiento a la baja. El precio llegando ahí, vemos un doble toque. No, ese es otro. Ah, no, si es de acá. Vemos que cuando fuimos a tomar ese swing low, el precio va con mucha fuerza. Lo que no me indica que el precio lo va a ir a respetar. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Necesito confirmar el movimiento. Vemos que el precio retrocede de manera fuerte igual. De lateralización. Y que el precio vuelve otra vez a intentar el movimiento a la baja, pero con este tipo de mechas, por ejemplo. Lo que me indica que no existe fuerza en ese momento para continuar a la baja. Por lo tanto, me deja con una idea de un trade prácticamente muy malo de igual manera. El lunes igual noticias bien para todos los trades. Tenemos un trade aquí no tomado de alta probabilidad. Vemos de igual manera, entrando en el caso de estudio, que el precio, a pesar de tener esta resistencia, no tuvo problemas en seguir. Ahora, llegando a ellas, sí no estaría, no sería una buena idea, no sería producente tomar un trade directamente. ¿A qué nos referimos con esto? Ok, bueno, tenemos un contexto diario aquí en el NZDK para continuar ya sea hacia el previous daily high que tenemos acá o hacia el swing high que tenemos acá, que son los dos PDA más próximos en caso de continuar al alza. Vemos que tenemos como resistencia este Fair Value Gap y obviamente este order block de H4, el cual necesitamos irrespetar para continuar al alza. Ahora, no espero totalmente yo el irrespeto de ese Fair Value Gap para continuar al alza, sino más bien puedo operar dentro de ese Fair Value Gap. ¿A qué me refiero con eso? Ya aquí el precio me está dando la confirmación de que el precio toca, se expande, retrocede y vuelve a expandirse. O sea, y aquí me está dando la confirmación de que el Fair Value Gap de H4 no va a mantenerse. Ahora, opero directamente hacia el swing high, podría ser un target. Más sin embargo, me gusta operar, por ejemplo, hacia este order block que teníamos aquí en H1. O sea, tener un target más cercano. O sea, entramos mediante la confirmación del doble toque al Fair Value Gap de H4. ¿Por qué en M15? Porque es un Fair Value Gap de H4. Y bajo dos temporalidades básicamente. Y me deja con esta acción de presión del precio. Intenta
se introduce con fuerza hacia el Fair Value Gap, crea un Fair Value Gap aquí en M15, el precio retrocede y automáticamente vuelve a expandirse. Me permite a mí haber tomado un trade como este hacia, como les digo, una resistencia más cercana que no tiene que ser necesariamente el... Aquí podemos ver, fíjense, el order block de H1 que teníamos acá. Ahí se dio otro trade. Tenemos aquí el order block de H1. Ese era mi target. Ese era mi target. ¿Por qué me gusta escoger ese target? Y me doy cuenta de que el precio, obviamente, como siempre hemos aplicado, mientras más lejos esté ese target, más difícil va a ser alcanzarlo. Entonces, si buscamos un target más pequeño, podemos tener la probabilidad de tomar un trade de mejor calidad y que se dé, o sea, que sea un profit en lugar de un stop loss. Ese fue el trade que no tomamos, pero sin embargo tuvimos este que fue el break-even que tuvimos. Fue en la misma zona, no vimos el anterior, más sin embargo vimos este desde el irrespeto del order block de H1 hacia el siguiente PDA. Aplicamos lo mismo. Esperamos el irrespeto del order block, pero no nos dirigimos, o sea, no ponemos el profit o no buscamos un movimiento tan largo, sino tenemos en nuestra mente y sabemos que, por ejemplo, en este swing high de M15 podría haber un retroceso como lo hubo aquí, ¿no? Y que provocó un break-even porque el precio se dirigió hacia el profit, pero antes de tocarlo vino, me tocó el break-even y luego se fue el profit. Muy básico, dos formas fáciles de haber evitado este break-even, no tener la regla de break-even, que me lo estoy pensando. O sea, realmente la regla de break-even es buena para mi trading o la debo de quitar o la debo de implementar de otra manera. Pero aquí vemos que el precio tenía una muy buena acción de precio. ¿Por qué tomamos el trade? Porque vemos el doble toque en M1. Es un PDA de H1, por tanto es válido M1 o M5 dependiendo del tamaño de la zona. En M1 vemos el toque con una vela de expansión, el precio crea un Fair Value Gap, retrocede a este Fair Value Gap y nuevamente se expande por encima de este swing high. Me indica a mí de que hay una acción de precio suficiente para continuar al alza más fácil, ¿no? Ese fue el break-even que tomamos. Seguimos. Por acá tenemos cuando tenemos un Fair Value Gap en una temporalidad mayor. Debajo no es recomendable operar en las temporalidades por debajo de ese Fair Value Gap. Es lo mismo que estábamos viendo antes. Por ejemplo, aquí vemos, tenemos el doll, o sea, tenemos un target, pero tenemos un Fair Value Gap abajo. Un Fair Value Gap clásico, a partir del cual podemos retroceder y continuar el movimiento. Estas velas de expansión que tenemos aquí, ok, el precio continúa el movimiento a la alza sin ningún problema y no necesito retroceder al Fair Value Gap. Más, como vimos en los ejemplos anteriores, del día lunes, el precio, perdón, del día domingo, o sea, el precio tiende a continuar el movimiento, o sea, hacer el amague de continuar el movimiento, pero muchas veces retrocede muy fuertemente. ¿Por qué? Porque no ha tomado el Fair Value Gap. Por tanto, no es de alta probabilidad y no lo tomamos. Algo parecido sucedía por acá, pero no me dio el patrón para operar el área entre el Fair Value Gap y el order block de H1. Fíjense que aquí tuvimos, parecido al trade, al trade que tomamos, que fue un break-even, y al trade que perdimos, que no lo tomamos. Tenemos el Fair Value Gap de H4 como resistencia, venimos de un order block, pero aquí no vemos, fíjense que marco esta línea, ¿por qué? Porque es un PDA de H1 el que vamos a tener como target. Pero aquí no vemos, o sea, no vemos el patrón de entrada. Aquí vemos que el precio se expande y como es un área grande no puedo bajar a M1 y entrar a través de M1. Me interesa más que el precio en M5 me dé el retroceso y me confirme. Vemos que el precio se expande, se expande, se expande y no me da total mi patrón de entrada para operar hacia este PDA de H1. No me dio la oportunidad de operar sin respeto, por tanto no me interesó. Ya a partir de aquí el precio no continuó el movimiento, por lo que no pudimos tomar un segundo trade, ¿no? En el caso de el lunes que sí lo pudimos hacer, que fue el break-even que tuvimos. El día martes, euro feriado, muy importante. ¿Por qué? Porque todos los pares relacionados con el euro vamos a tratar de mantenernos alejados de ellos. ¿Por qué? Porque el precio tiende a tener movimientos muy erráticos, o sea, continúa al alza, continúa a la baja, pero muy fuerte, movimientos muy fuertes, donde no existe la presencia de un order flow, porque hay o falta de volatilidad o una volatilidad inestable. Escenario de reversión en acción, un clásico. Me interesó este escenario, ¿por qué? Porque se ve muy bien, es muy visible. Aquí cómo se está realizando una transición de order flow al llegar el precio a un PDA de una temporalidad mayor. Venimos a H4 bajistas, llegamos a esta línea que es un PDA, por ejemplo, un swing low diario, y el precio crea una reversión, se consolida y crea una reversión en forma de este Fair Value Gap.
Y el precio empieza a irrespetar este order flow leg mediante el irrespeto del fair value gap y mediante el irrespeto del order block, dirigiéndome así hacia la última línea de defensa, que en este caso es este swing high, ¿no? O sea, este movimiento al alza. Es un escenario típico de reversión y por eso les quería mostrar, ¿no? Evadimos operar dentro de esta mecha que dejó esta vela porque tomó contexto y nos muestra el precio la falta de intención al no continuar más limpio desde el fair value gap de H4. Bueno, vamos a ver qué vemos acá. Ejemplo perfecto, una toma de contexto que al retroceder probaría una consolidación más adelante. ¿Qué pasa aquí? Que el precio, como veíamos el día anterior, teníamos este contexto, ¿cierto? De este fair value gap hacia este swing high. Una vez el precio llega aquí, fíjense la mecha que deja. O sea, el precio llega aquí, tiene un retroceso muy profundo. ¿Qué me indica eso? Que el precio carece de fuerza para continuar por encima de ese swing high y que probablemente se cree una consolidación porque hubo mucho momento alcista que se contradijo con la cantidad de movimiento bajista que entró, por lo que me indica a mí que puede existir posibilidades de una lateralización. Fíjense la acción de precio aquí, no me interesa continuar desde este fair value gap, desde este swing low, porque ya el precio empieza a mostrar señales de una posible lateralización. Por otra parte, tomamos este trade, una acción de precio igual muy buena, ese fue el profit que tuvimos durante la semana, se está muy limpio. Vemos el contexto H4 desde este fair value gap hacia este swing high que tenemos acá, muy visible. Última resistencia de H1, este swing high, y buscamos el patrón. ¿Cuál es el patrón? Cuando el precio empieza a hacer un toque, retrocede, otro toque. Aquí la confirmación fue un poquito más demora, o sea, nos demoramos más en esperar en esa más confirmación porque vemos el swing de H1, o sea, el swing high de H1 es esta línea de acá abajo, no es esta. Esa es una resistencia de M15. Pero el swing high de H1, que es este de aquí, vemos que el precio escala por encima, retrocede, pero no me gusta esa formación. No me gusta que el precio no creó fair value gaps, que no está continuando desde nada. Espero un movimiento nuevamente al alza, que el precio vuelva a testear el movimiento. Fíjense que el precio testeó y continuó desde este fair value gap y se volvió a expandir por encima de este swing high. Ya es mi señal para decir, ok, ya el precio me está confirmando de que quiere continuar. Y este fue el profit que tomamos esta semana en el AUDJPay. Este trade se realiza entre dos PDA, pero en un área bastante grande. Al intentar y respetar, creó un fair value gap en una temporalidad M15 y estaba dentro de M1. Por tanto, al no retroceder el fair value gap clásico, me indica que cuando el precio intente continuar al alza, no será del todo fácil el movimiento. Pero vamos a ver qué tenemos acá. ¿Qué tan buenos resultan estos escenarios? ¿Qué comparación con el AUDJPI que muestra con diferencia mayor fuerza al alza? O sea, aquí tenemos un contexto de igual manera, pero estamos reaccionando a un fair value gap diario, bajista. O sea, el fair value gap está impulsando el precio a la baja. Por tanto, existe ese argumento fuerte en mi contra. Muy importante, por eso es caso de estudio y no es un trade que tomamos, ¿no? Tenemos el contexto, venimos acá y buscamos áreas. ¿Qué significa buscar áreas? Venir y buscar este swing high de H1, por ejemplo. De H1, ajá, de H1 y buscar hacia el próximo objetivo, por ejemplo, que puede ser una resistencia de M15, que es acá un fair value gap, un swing high, un order block, no importa. Si no, me interesa buscar otro objetivo, un área más interesante. Vemos que el precio al escalar por encima del swing high me da un patrón aquí muy interesante. Así se ve en M5 y en M1 veíamos el retroceso, como es un área más pequeña. Vimos el retroceso y que el precio se vuelve a expandir. Me da una entrada aquí en M1 al crear este tipo de fair value gap, al no retroceder. Al mismo es sospechoso, para mí no es entrada. ¿Qué pasa aquí? Ok, podemos ver el de M1, acá donde el precio se expande, retrocede y vuelve a expandirse para continuar a la alza. Pero este tipo de fair value gap es un fair value gap clásico. Por tanto, no me interesa operar un movimiento por encima de ese fair value gap sin antes haberlo tocado. Como no lo tocamos, el movimiento puede ser engañoso. O sea, puede el precio venir aquí y con alta probabilidad, sin problema de... Alta probabilidad me refiero a alta probabilidad de que pase eso, ¿no? De que hay un retroceso profundo. Existe alta probabilidad de que hay un retroceso profundo. Por tanto, no me interesa el movimiento, ¿no? Ok, el precio se expandió, no pasa nada. O sea, es parte de esto perderse los movimientos. Prestamos atención de igual manera, es predecible que ocurran estos retrocesos profundos. Fíjense, al llegar a esta resistencia, el precio, ¡boom!, cae, se desploma, que es este movimiento de aquí. Porque el movimiento que operamos fue de este swing high hacia esta resistencia. El precio llega ahí y tiene un retroceso profundo. Eso me hace
pensar un poco, número uno, en las áreas pequeñas, que no creo que sea el problema. Aquí el problema más grande para mí fue que estamos operando el euro JP, o sea, con feriado, por lo tanto, mucha precaución. Vemos que el precio vuelve a escalar, vuelve a respetar esta zona y continúa hacia este swing high. Y así sucesivamente. Me da a mí la noción de que estas áreas pequeñas se pueden operar con la confirmación de vida en la temporalidad de vida. No podemos perder la noción de que estamos operando un trade de altísima probabilidad y ser muy precavido con las señales que nos muestra el precio. Trade tomado, esta fue la pérdida innecesaria. Forzamos un trade después de haber visto el retroceso y no tuvimos la paciencia para esperar el patrón de calidad. ¿Qué pasó aquí? Teníamos la idea de tomar un trade. El precio rechazó muy fuertemente el PDA que queríamos ir a respetar o que queríamos ver que el precio respetara. Retrocede muy fuerte el precio y luego me da el patrón de entrada mucho más adelante. Más sin embargo, yo en desesperación tomé el trade antes. Fíjense, aquí vemos que tenemos un contexto desde este Fair Value Gap hacia este Swing High. ¿No? Tenemos un contexto de que el precio puede llegar a ese Swing High, incluso hasta este doble que teníamos acá a nivel diario o semanal. Bajamos de temporalidad y vemos que la última resistencia es este Fair Value Gap que quisiera ir respetar para continuar al alza. ¿No? Vemos que el precio empieza a realizar mechas en ese Fair Value Gap, lo que me indica que hay un respeto. Respeto que conlleva a un retroceso profundo. Luego del retroceso profundo, el precio se expande. Y yo me dejé llevar por esa expansión en vez de esperar una confirmación. Que la confirmación no sería más nada que esperar que el precio escalara por encima, retrocediera y nuevamente me diera la expansión. Aquí vemos un retroceso muy pequeño y la expansión tampoco me está creando el fair value gap. O sea, este tipo de patrón lo operamos cuando ya el precio tocó, por ejemplo, este fair value gap. Si ya el precio hubiese tocado este fair value gap y se vuelve a expandir, ok, ya hay orden formado, pero aquí simplemente está ocurriendo una manipulación. El precio obviamente retrocede más profundo. Aquí podemos ver cómo era la entrada. Vemos que el precio formó un fair value gap de M5, era de mayor probabilidad y el precio ahora sí me da el patrón. ¿Cuál es el patrón? Que el precio escala por encima, crea este fair value gap, el precio retrocede a ese fair value gap y se expande por encima de este swing high. Ese es mi patrón, un doble toque, bastante fácil de ver, el cual no es, este patrón no es el mismo de aquí, para nada, absolutamente para nada, porque aquí vemos el retroceso, se testeó el movimiento al alza. Aquí no hubo testeo realmente de un movimiento al alza. Entraron un poquitico de vendedores, más sin embargo no hubo un testeo como tal como este de aquí. No queremos un retroceso profundo, pero sí una continuación de order flow. El día miércoles, noticias sin problemas, podemos operar todos los pares de manera perfecta sin ningún problema. Algunos pares del JP intentando formar un fair value gap en H4 de contexto, pero fallan todos y caen tanto no hubo oportunidad alguna. O sea, muchos pares intentando crear un fair value gap, más sin embargo, ninguno lo logró crear. O sea, teníamos la posibilidad de crearlo, se anula la creación de ese fair value gap, por tanto, no tengo contexto, no tengo un área para operar. Es lo que pasó en la mayoría de pares relacionados con el JPI. Este tipo de escenario lo anotamos, ¿por qué? Porque vemos escenarios donde ni se confirma el respeto ni el respeto del PDA. Creamos order flow atrapado en un área muy pequeña. Teniendo el precio, esa área muy pequeña tiende a consolidarse. Vemos que el precio intentó continuar al alza mediante la toma de liquidez acá. Era el movimiento que veíamos anteriormente. De hecho, este contexto aquí estaba muy bueno, pero el precio falla. Ahora, ¿qué está haciendo el precio al fallar? Y al crear este fair value gap a la baja, me está diciendo, ok, no quiero continuar al alza y quiero romper, quiero ir respetar este swing low, que es esta línea acá en una temporalidad alta. Quiero ir respetarlo. Por tanto, si quiero ir respetarlo, creo un fair value gap para continuar el movimiento. Ahora, ya confirmo que el precio quiere continuar a la baja con fuerza. No, ¿por qué? Porque aún tengo este order block que está manteniendo el precio alcista. Y lo tengo reaccionando junto a este fair value gap bajista. O sea, existe un área pequeña aquí, que en este caso sería desde aquí hasta aquí, toda esta vela en la que el precio va a tender a consolidarse. ¿Por qué? Porque es como si dos fuerzas, dos puños, se chocaran uno con el otro y no existe una tendencia como tal. Pasamos al jueves, todos los pares operables, nada de noticias relevantes o feriado alguno. Vemos un caso de estudio donde operar dentro de este tipo de mechas, cuando operamos dentro de la mecha de una vela, el precio tiende a lateralizarse. Fíjense que el precio crea un rechazo fuerte y no es capaz de escalar por debajo de esa mecha.
el precio empieza a operar dentro de ese rango, lo cual para mí me indica que existe baja probabilidad. Fíjense que el precio ya empieza aquí. Es la misma acción del precio que acabamos de ver anteriormente, pero vemos que el precio continúa a la baja, más sin embargo no logra concretar el movimiento. ¿Por qué no lo logra concretar? Porque existe una mecha aquí que me está indicando de que mientras el precio esté dentro de ese rango, no va a haber punto de interés, ¿no? En el caso alcista, sí, porque cuando el precio crea esta mecha me indica que hay fuerza para continuar, por ejemplo, hacia este fair value gap, lo cual no se confirmó. Pero al precio fallar en hacer eso, ok, ya me pone en duda, porque el precio respeta un swing low para continuar al alza, y cuando intenta continuar al alza tampoco quiere continuar al alza. Me indica a mí de que ninguno de los dos lados está siendo respetado o tiene la fuerza necesaria para crear una tendencia. Ejemplo de áreas pequeñas nuevamente dentro del contexto que nos puede dar buenos trades. Aquí igual nuevamente tenemos lo mismo que vimos ahorita. Un área pequeña que nos va a dar la oportunidad de tomar un trade. No hacia el doll como tal, este swing high, sino en esta área de aquí podemos ir tomando trade. Ya sé que es dentro de una mecha, como pueden ver, lo mismo que estamos viendo ahorita, pero, y por eso, punto aquí, no me gusta la mecha tan larga en mi contra, porque casi siempre es señal clara de una posible lateralización. Fíjense, y por eso no tomamos el trade. O sea, esa mecha larga y operar dentro de ese rango no me da tanta confianza. Pero no es la misma situación que tenemos acá, porque aquí no tenemos un fair value gap apoyando nuestra tesis. Aquí sí, tenemos la mecha larga, pero tenemos este fair value gap impulsando el precio al alza. Fíjense, es un pequeño detalle, pero hay que adaptar los ojos a verlos, ¿no? Vemos el irrespeto, por ejemplo, de este fair value gap, que aquí lo respetamos, y el irrespeto me podría indicar, ok, vamos a continuar hacia este fair value gap. El irrespeto a ese fair value gap que venimos al order block, del order block al swing high y del swing high al otro swing high, siendo siempre esta última zona la de mayor probabilidad. Retroceso profundo, lo cual no me gusta, y lo mantengo en mis datos de pequeñas áreas. O sea, cuando hay pequeñas áreas, tener mucha precaución con ese tipo de retroceso profundo. Otro ejemplo de un doble de Otro ejemplo de un área pequeña con un doble toque fallido. Que indica eso que, por ejemplo, el precio podía venir aquí. Tenemos contexto. Siempre tenemos contexto porque es la base de nuestro plan de trading. Tenemos un fair value gap que puede impulsar el precio a la baja. Ok. Pero el precio no genera el irrespeto para continuar que hacia el próximo PDA, que es este order block. Tenemos un área ahí bastante interesante, amplia, para esperar una confirmación. Pero vemos que el precio intenta continuar al alza, retrocede hacia el fair value gap. Esto es positivo porque es el patrón, pero no continúa al alza. Fíjense que aquí la escasez de creación incluso de un fair value gap, de una vela de expansión correctamente, no, o sea, el precio empieza a lateralizarse, a tener una consolidación alcista, donde el precio continúa al alza, pero no con mucha fuerza. Le cuesta mucho al precio continuar el movimiento al alza. Resumen de la semana. Tomamos muy buenos trades en general. Supimos identificar altas probabilidades realmente bastante bien. El problema que estoy teniendo ahorita es en mejorar mi ejecución. ¿Por qué? Porque en el trade que tomamos el profit del 1 a 2 no logramos concretar el 1 a 2, pero por falta de ejecución. O sea, es mi error, no el del plan de trading. No forzar trade como el trade, la pérdida que tenemos, ser más calmado, seguir haciendo caso de estudio sobre esas pequeñas áreas que me interesan bastante para ejecutar y en tomar datos sobre si una regla de break-even es conveniente para mi plan. Como vimos, la regla de break-even provocó la pérdida de un profit, más no significa que automáticamente la voy a quitar, sino lo tengo presente una vez que ese patrón se ejecute varias veces, no sé, 2, 3, 4, 5 veces. Ok, podemos valorar quitar la clave de break-even y así poder aumentar nuestra rentabilidad. No, les agradezco mucho por haber estado. Creo que fue una semana muy bien como siempre. El resumen de la semana ayuda mucho a conocer los errores que estamos cometiendo y las cosas buenas que estamos haciendo, donde identificar realmente las condiciones de alta probabilidad para nuestros setups y las condiciones de baja probabilidad siempre para nuestros setups. Les agradezco mucho por haber estado, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.